porque bueno, hasta el 92, que es la carga de la prueba, que el contrato por tiempo determinado siempre estará a cargo del empleador. El 92 bis, que habla del periodo de prueba. Y el 92 ter, que habla del contrato de trabajo a tiempo parcial. En el 92 bis, que habla de periodo de prueba, dice que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses. El del artículo 96 es el contrato de trabajo por temporada, ¿sí? Que eso es una explicación al margen de esto. ¿Qué quiere decir la ley con este contrato, con este artículo 92 bis? Que aunque no pongamos como específicamente la opción en la página de AFIP cuando ustedes vayan a dar de alta a un empleado, cuando nosotros tenemos que cargar la modalidad de contratación, existe una modalidad que se llama periodo de prueba. ¿Sí? Ese periodo de prueba va a constar de 3 meses de plazo. Si ustedes le dan de alta a un empleado bajo ese periodo de prueba, pasan los 3 meses, el empleado sigue trabajando, automáticamente queda efectivo. O sea, no tengo necesidad de ingresar nuevamente a FIP, buscar a ese empleado y hacerle una modificación en la modalidad de contrato de trabajo cargándolo con el código 8, que es por tiempo indeterminado. No hace falta. Si yo hoy entro a la página de AFIP y encuentro algún empleado que dice periodo de prueba y entró en el año 2018, imagino que ese empleado sigue trabajando y que está dado por tiempo indeterminado, ¿sí? No hace falta cambiar esa modalidad de contratación. Pero por otro lado, si ese empleado finaliza su contrato dentro de esos 3 meses, o sea, dentro del periodo de prueba, hay distintas situaciones que se van a producir al momento de la finalización respecto al pago de las indemnizaciones, ¿sí? De hecho, aquel empleado que esté en periodo de prueba y que no finalice o ese periodo de prueba, o que al finalizar efectivamente termine también la relación laboral, no van a cobrar las mismas indemnizaciones que un empleado que haga mayor tiempo que trabaja. Para eso está este periodo de prueba, ¿sí? Porque si bien hicimos todo lo que hablamos en esa primer clase, que conseguimos la RT, que lo enviamos a hacer el examen preocupacional, hicimos todo, le dimos de alta como corresponde al empleado, pero puede que el empleado no sea eficiente en su trabajo, no lo esté realizando bien, no haga lo que la actividad requiere, entonces, bueno, se le da de baja a ese empleado, la relación laboral finaliza. Pero también la ley dice que si el empleado, dice aquí este artículo 92 bis, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses. ¿Qué significa esto? Si yo no sabía, o si no me di cuenta, o me olvidé en el momento de dar el alta, y en lugar de cargarle ese periodo de prueba para que el empleado comience a trabajar, doy de alta directamente con el código 8, que es por tiempo indeterminado. Y al mes y medio, 2 meses, el empleador ve que ese empleado no sirve para desempeñar esa tarea y lo despide. Aunque el alta no figure periodo de prueba, entendemos que está en periodo de prueba. Eso es lo que la ley aclara. Si bien no cargamos ese código de modalidad nuevo periodo de prueba, que es el 014, que se llama nuevo periodo de prueba, si yo en lugar del 014 puse directamente el 08, que es tiempo indeterminado, la ley entiende que los primeros 3 meses igualmente son a periodo de prueba, ¿sí? Y el 92 ter, que es lo que nos interesa hablar hoy, es contrato a tiempo parcial. Ahí sí o sí, les hice
les dije que era este 92 bis porque nos va a servir más adelante para que vean que no lo pasamos por alto. Después vamos a seguir con ese periodo de prueba. Y el 92 ter habla del contrato de trabajo a tiempo parcial. ¿Qué es un contrato de trabajo a tiempo parcial? Es un contrato de trabajo en el que el empleado trabaja hasta las 2/3 partes de la jornada laboral. Es hasta las 2/3 partes. Puede trabajar la mitad de la jornada, puede trabajar un poquito más. En conclusión, el empleado de comercio, el contrato, el convenio habla de 44 horas semanales o 48 horas semanales. El empleado de comercio admite 48 horas semanales. Esto sería que de lunes a sábado el empleado trabaje 8 horas. Esto es si al momento de ingresar el empleado da su conformidad, el empleador se lo comunica, se firma detrás del alta que este convenio que este contrato de trabajo va a ser por 48 horas semanales. ¿Por qué les aclaro esto? Porque si no, el empleado de comercio, como la mayoría de los demás convenios, dan una jornada laboral de 44 horas semanales, que son 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados. Hablábamos la otra vez que muchas empresas trabajan de lunes a jueves 1 hora más para no trabajar ese sábado y los viernes 8 horas. Entonces, si yo hago una aclaración que desde el momento del ingreso el empleado tiene que trabajar 48 horas semanales, está totalmente admitido por determinados convenios, como por ejemplo el de empleados de comercio, ¿sí? Pero lo que nos vamos a tomar casi siempre son las 44 horas. Entonces, de esas, o la jornada de 8 horas diarias. Si yo tengo un empleado por el cual quiero que trabaje 6 horas diarias, no estaría entrando dentro de este 92 ter, porque el 92 ter dice que el contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicio durante un determinado número de horas del día o de la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. Entonces, si el tiempo en el que el empleado va a trabajar supera esas 2/3 partes de esa jornada de convenio, no podría estar dándole una modalidad de tiempo parcial. Entonces, aquel que trabaja 4 horas, que es media jornada, aquel que trabaja 5 horas y media. Siempre la pregunta es, ¿cuántas horas puede trabajar? Entonces, si yo les digo, y bueno, no sé, lo quiero para 6 horas de trabajo. Si ustedes hacen 8 dividido 6, me va a dar más de lo que él tiene que trabajar, ¿sí? No me va a dar la cantidad de horas que respete esas 2/3 partes. Entonces, si ustedes hacen 8 dividido 2, 8 dividido 3 por 2, estamos hablando de 5,3 horas. Si el empleado va a trabajar 6 horas, estoy por arriba de esas 2/3 partes. ¿Qué dicen los convenios de acuerdo a esto? Que si ustedes toman un empleado a tiempo parcial, pero la jornada que realiza ese empleado supera las 2/3 partes de la jornada habitual, el empleador debe abonar como si el empleado trabajara jornada completa. Créanme que no conozco a nadie, o yo por lo menos no liquido a nadie, ni nunca me enteré de alguien que cobre por 8 horas y trabaje 6. ¿Sí? Eso es lo que dice el convenio. Si se excede de las 2/3 partes, va a tener que cobrar como un empleado por jornada completa y va a trabajar menos. Entonces, casi siempre la pregunta es, ¿hasta cuántas horas puede trabajar? Puede trabajar 5 horas. ¿Por qué? Porque si yo hago 8 dividido 3 por 2, es 5, y algo, y entonces esas 5 horas diarias estarían dentro de las 2/3 partes de la jornada habitual de ese convenio.
Cuando ustedes dan de alta a alguien en jornada de tiempo parcial, no voy a tener periodo de prueba en tiempo parcial. Directamente tengo que cargarlo con la modalidad de contrato a tiempo parcial. Y ahí vamos a respetar eso que dice la ley en el 92 bis y vamos a ver que si estamos dentro de los 3 primeros meses del alta desempleado, lo vamos a considerar como periodo de prueba, ¿sí? Pero sí o sí el empleado con jornada parcial tiene que estar cargado con esa modalidad desde el momento del ingreso. Y luego nos vamos a manejar con el 92 bis si tenemos que despedir al empleado y vamos a considerar si se encontraba o no aún en periodo de prueba. Bueno, este inciso 1 del artículo 92 ter dice que si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa, lo que les decía recién. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias. Está prohibido que un empleado a tiempo parcial realice horas extras. ¿Por qué? Porque si yo contrato a alguien 5 horas, porque creo que esa es la cantidad de horas necesarias para que desarrolle su actividad y lo hago realizar horas extras, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo contratas por 8 horas? Conclusión, el empleado a tiempo parcial no puede realizar horas extras. No se liquidan horas extras porque no las puede trabajar, ¿sí? Después dice el 3 que las cotizaciones de seguridad social y las demás que se recaudan siempre serán en proporción a la remuneración del trabajador. Bueno, entonces, lo más importante del contrato a tiempo parcial es que la jornada que realiza el empleado no supera las 2/3 partes de la jornada habitual del convenio. Un empleado que trabaja a tiempo parcial está estipulado cuál va a ser su jornada. No es que porque que no supere las 2/3 partes, un día trabaja 4 horas, otro día trabaja 5, no. El empleado jornada parcial trabaja ¿cuánto? Desde el momento que ingresa. Muchísimo que nosotros sepamos. Primero es importante que el empleado sepa a qué hora ingresa y a qué hora sale. Y segundo, también para respetar el tema de que no realice horas extras y principalmente para poder liquidarle el sueldo. ¿Cómo vamos a liquidar el sueldo de un empleado que trabaja a tiempo parcial? En las escalas de convenio no vamos a encontrar nunca un sueldo de jornada reducida. Nunca lo vamos a encontrar. Siempre son los sueldos básicos de la jornada completa de 8 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese sueldo básico, lo vamos a dividir por la cantidad de horas de la jornada normal del convenio y lo vamos a multiplicar por la cantidad de horas que el empleado trabaja efectivamente. Si el sueldo de un empleado es 56.000 pesos de la categoría de vendedor, 56.000 pesos dividido en 8, que es la jornada normal de empleados de comercio, por 5, si esta empleada o empleado va a trabajar 5 horas. La media jornada es aquel que trabaja 4 horas, ¿sí? 4 horas, ¿por qué? Porque la mitad de 8 son 4, entonces, como generalmente la jornada laboral es de 8 horas, aquel que trabaja media jornada sabemos que trabaja 4. No todos los empleados a tiempo parcial trabajan media jornada, porque aquel empleado que trabaja 5 horas no está trabajando media jornada y así todo es jornada parcial. O sea, si ustedes tienen que liquidarle a un empleado que trabaja jornada parcial, no necesariamente van a dividir por 2 ese sueldo, porque tal vez él en lugar de 4 horas trabaja 5. Si trabaja jornada parcial, tengo que saber cuál es la cantidad de horas que él trabaja en el día para sacar la proporción del sueldo básico. No voy a encontrar en la escala ningún sueldo básico de tiempo parcial. Siempre el que corresponde a 8 horas. Entonces, si tengo un empleado que trabaja media jornada, tomo esos 56.000 pesos dividido 2. Dividido 2, ¿por qué? Porque sale de hacer dividido 8 por 4. Si tengo un empleado que en lugar de 4 horas trabaja 5 horas,
voy a tomar esos 56.000 pesos, los voy a dividir por 8 y los voy a multiplicar por 6. Y ahí recién encuentro el sueldo básico de ese empleado de jornada reducida para esa categoría, ¿sí? Siempre voy a tener que buscar de acuerdo a su categoría cuál es el básico y sacar la proporción correspondiente de acuerdo a la proporción de horas que él trabaja. Profe, en este Bueno, caso es 5 porque trabaja 5 horas por día, ¿no es cierto? En el ejemplo este. claro, claro. De acuerdo a la cantidad de horas. Te pueden trabajar 4 horas y media, se me ocurre. Entonces vamos a hacer dividido 8 por 4 y media, ¿sí? Entonces siempre tengo que respetar la jornada laboral del empleado para poder sacar así la proporción correspondiente del sueldo. Y les repito, no es que porque llego hasta 5 horas y pico dentro de las 2/3 partes de la jornada puedo trabajar las veces que quiero. No, tengo que tener estipulada cuántas horas trabaja. Mercedes me dice 5 horas. Entonces, ella sabe que trabaja 5 horas. ¿Qué hacen con su sueldo? Toman el básico de la categoría de ella, lo dividen por 8 y lo multiplican por 5. Y ahí encontré el sueldo básico de ese empleado. Entonces, teniendo ese sueldo básico, es que yo comienzo a hacer los adicionales y a pagar todo lo que corresponde, ¿sí? Dejo de lado ya ese 56.000, porque es el básico de jornada completa. Si hago 56 dividido 8 por 4, me quedo con ese básico que encontré y ese es el básico de ese empleado. El tema es el siguiente. Si nosotros nos ponemos a pensar sin saber demasiado, sabiendo lo mínimo que son que los aportes y las contribuciones, ¿de dónde surgen? ¿En base a qué? Siempre, ¿se acuerdan cuando hablamos de la remuneración? Al principio yo les dije, la remuneración del empleado es el sueldo bruto. Eso es lo que gana el empleado. Que después el empleado destine un porcentaje a su futura jubilación, un porcentaje a su obra social, un porcentaje a la cuota de sindicato, es de él, es de cada uno de nosotros eso que aportamos. Conclusión, nuestro sueldo es el sueldo bruto. Lo mismo, utilizo este mismo pensamiento, ¿por qué? Porque si yo todo lo que tengo que pagar, ya sea descuentos del empleado o contribuciones del empleador, lo hacemos siempre en base al sueldo bruto del empleado. En el 931, que es el formulario donde se carga todas las bases son los sueldos brutos de los empleados. Vamos a pensar que tenemos un negocio pequeño y que tenemos solamente un empleado. Entonces, el 931 va a tener como base imponible el sueldo bruto de ese empleado. El sueldo bruto, no el neto. ¿Por qué? Porque en ese sueldo, en ese 931, yo voy a tener aportes de seguridad social, que va a hacer que el aporte, lo que yo le desconté al empleado en su recibo de sueldo, le desconté el 11% de su sueldo bruto. Le desconté el 3% de la obra social de su sueldo bruto, el 3% de la ley 19032. Entonces, como yo al cargar el 931, lo único que hago es cargar sueldos brutos y no hago ningún tipo de cálculo, porque el cálculo lo realiza solo el formulario, tengo que cargar esos mismos sueldos brutos. Entonces, si ustedes tienen ese sueldo bruto de ese empleado de jornada reducida, ¿verdad? En lugar de 50.000 pesos, el sueldo bruto de él va a ser 25.000, con el presentismo, con la antigüedad. El 3% que vayamos a descontar del sueldo bruto de ese empleado en concepto de obra social, el 3% que voy a descontar de ese empleado va a ser exactamente la mitad, o va a ser la mitad aproximadamente, de el empleado que trabaja al lado de él, que trabaja jornada completa. Entonces,
A uno le voy a estar descontando el 3% sobre 25.000 y a otro le voy a estar descontando el 3% sobre 50.000 para destinar el pago a la obra social, ¿sí? Este formulario 931, como les dije antes, cargo los sueldos brutos, el sueldo bruto en este caso si tengo solo un empleado, y solo me va a calcular los aportes y las contribuciones. Los aportes tienen que coincidir exactamente con lo que yo le desconté en el recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque es lo que el empleador está obligado a depositar en los sistemas de seguridad, ¿sí? Y por otro lado, que son las contribuciones, va a tener que pagar ese impuesto, por así decirlo, por ser empleador, que también se va a basar en el sueldo bruto de este empleado. En el caso que tengamos uno, ¿sí? No voy a hacer ningún cálculo, no hago ningún cálculo en el 931, solo cargo la base de cada empleado. Entonces, si yo a él le desconté 11.000, no sé, 5.000 pesos en concepto de jubilación, cuando yo agarro ese 931, tiene que decir aporte, seguridad social, jubilación, 5.000 pesos. Lo que le desconté a él es lo que tengo que ingresar en ese sistema. Lo que le desconté en concepto de ley 19032 es lo que tengo que ingresar en ese sistema. Pero en un momento, hace unos cuantos años atrás, si no me equivoco, fue en uno de los primeros gobiernos de Menem, este formulario 931 se encareció demasiado. Los porcentajes de los impuestos a pagar sobre estos sueldos brutos subieron e hicieron que el empleador se encuentre con un costo laboral importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy pagando 50.000 pesos de sueldo y sobre esos 50.000 pesos tengo que empezar a pagar el 9, el 7, el 3%, etcétera, etcétera, ¿cuánto tengo que abonar del formulario 931? Entonces, a alguien, como este formulario 931 se encareció, yo se los digo así tipo cuento, pero efectivamente es lo que sucedió, a alguien se le ocurrió poner a los empleados o pasar a los empleados de una jornada normal a una jornada reducida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar un 11% sobre 50.000 pesos que pagar un 11% sobre 25.000, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue hablar con los empleados que tenían menos antigüedad, o no tanto la antigüedad, sino menos edad, y los tentaron para que acepten este recibo de sueldo por jornada reducida. ¿Cuál era el beneficio? El empleado ganaba 50.000 pesos, iba a seguir ganando 50.000 pesos, con la diferencia que solo 25.000 pesos por recibo y el resto en negro, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Hizo que el formulario 931 baje su costo. ¿Por qué les dije antes con los empleados de poca edad? Porque a quien le falta poco para jubilarse está interesado en que sus aportes no bajen, por el contrario, sino que aumenten. Porque para jubilarme se toman en cuenta los últimos 10 años de aporte. Entonces, si yo tengo 25 años, me falta un montón para jubilarme, ¿qué me importa? Si lo que yo estoy ganando o declarando ahora no va a servir para formar mi jubilación. Sí, los años de aporte, pero no en cuanto al importe en sí, a la cuantía de ese importe, ¿sí? De esa jubilación. Entonces, al empleado iba a seguir ganando lo mismo, con la diferencia que iba a tener la mitad por recibo y la otra mitad por abajo de la mesa. Esto se hizo de una forma terriblemente abrupta, ¿sí? De empresas de 80 empleados, de un mes al otro, veíamos que había 40 empleados en jornada reducida. Empresas con 30 empleados tenían 15 empleados con jornada reducida. Les hago una aclaración. Yo no puedo reducirle la jornada de trabajo al empleado porque se me ocurre, ¿sí? Tengo que tener el consentimiento del empleado. Y en un momento, alguien me dice fue de terror, sí, aquel que tengo unos años
poquitos más como yo. Una locura, una locura. Fue terrible la diferencia, porque lo que se aportaba cayó a ser la mitad. ¿Qué fue lo más importante? Bueno, ni hablar en CES con el tema de las jubilaciones, porque como todos ustedes saben, los que hoy estamos trabajando, le estamos pagando la jubilación al que hoy la cobra, ¿sí? Y lo mismo pasaba con la obra social. Aquellos beneficiarios de la obra social empezaron a pagar o a aportar la mitad. No solo el empleado, sino también el empleador. Como fue tan guaso eso que hicieron, fue tan abrupto eso que hicieron, y los aportes y contribuciones a las obras sociales redujeron terriblemente a todos los sistemas de seguridad social y de obra social, ¿verdad? Pero las obras sociales vieron caer sus ingresos terriblemente en el cabo de 3 meses. Entonces, alguien dijo, así como a alguien se le ocurrió hacer esa truchada de la jornada reducida, alguien de la obra social dijo, es muy simple el tema. El empleado que trabaja y cobra por jornada completa aporta 1.000 pesos, ¿sí? Con su 3% y aporta 800 pesos al empleador. Ese empleado que aporta 1.800 pesos en total es atendido en tal sanatorio, por tal médico, si lo tienen que operar, ingresa al quirófano y lo operan, etcétera, etcétera. El empleado que trabaja media jornada y que en lugar de 1.000 aporta 500 y el empleador en lugar de 800 aporta 400, o sea, en vez de 1.800 aporta 900, ¿qué hace? Se atiende en el mismo sanatorio con el mismo médico, si lo tienen que operar lo ingresan al mismo quirófano, no lo sacamos a mitad de operación. No lo atendemos por la mitad. El médico no lo deja sin el diagnóstico, no es que lo escucha y lo saca nuevamente. Se le atiende de la misma manera a uno que aporta 1.800 como a otro que aporta 900. Entonces nosotros nos vamos a plantar en esta situación. Ustedes, empleadores, contraten a los empleados por la jornada que ustedes quieran. Por 2 horas diarias, por 8 horas diarias, por 5 horas diarias. Pero empleado que ingresa a la obra social, todas las obras sociales, todas las del Sistema de Seguridad de Obra Social de la Nación, ¿sí? Todas dijeron, aquel empleado que ingresa al sistema de la obra social va a aportar como si fuese un empleado de jornada completa. Trabaje jornada completa o no. Trabaje 2 horas, trabaje 4 horas, trabaje 5 horas por día. Los empleados van a pagar lo mismo, simplemente porque todos tienen los mismos beneficios. Entonces, como nosotros acá no estamos ofreciendo un camping o un club, estamos ofreciendo salud, la salud es para todos iguales, entonces todos van a aportar lo mismo. Y ahí fue un caos para los que empezamos, los que liquidamos, ahora ya estamos totalmente acostumbrados, ¿sí? Y de la misma manera se van a acostumbrar ustedes cuando vean un ejercicio donde el empleado, en lugar de trabajar una jornada de 8 horas, trabaje una jornada de tiempo parcial, que puede ser media jornada o no, o puede ser 5 horas, ¿sí? O 3 horas. ¿Qué vamos a hacer con este empleado entonces? Cuando eso pasó, dijimos, ahora ¿qué hacemos nosotros? Después se fue aceitando todo y hasta las mismas obras sociales nos fueron facilitando el trabajo. Hay que armar para cada empleado que trabaja jornada parcial, hay que armar un sueldo bruto habitual de jornada completa. ¿Vieron que se acuerdan? Que yo siempre les dije, antes de comenzar a liquidar, van a tener que armar el sueldo bruto habitual, porque ese sueldo bruto habitual me va a servir para pagar hora extra, para pagar un día feriado, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con este empleado de jornada reducida. Vamos a crear ese sueldo, vamos a calcular ese sueldo de jornada completa, ese sueldo bruto habitual. Porque esa va a ser la base para el descuento de la obra social. En el formulario 931
aparecen muchas remuneraciones, ¿sí? Son 10 en total las remuneraciones. Tengo ganas de estornudar y no. Perdón, Bueno, Marisa. Ay, sí. perdón, Marisa, que se me cortó cuando vos estabas explicando qué hace el sueldo bruto habitual, como si fuera una jornada completa El sueldo bruto para sacar ese habitual bruto. de la jornada completa, ¿sí? Sin importarme cuántas horas trabaje el empleado. ¿Por qué? Sí o sí lo tenemos que conocer, porque de ese sueldo de jornada completa es que nosotros armamos el sueldo básico de él de acuerdo a la jornada que trabaja, ¿sí? Así que es un dato que lo tenemos que conocer sí o sí. Y tenemos que armarle ese sueldo bruto habitual con la antigüedad y el presentismo correspondiente para ese empleado y ahí tomar la base para el descuento de la obra social. Les decía que en el formulario 931 hay muchas remuneraciones, son 10 las remuneraciones. En realidad, ¿qué pasa con eso? No es que yo tengo que cargar 10 remuneraciones de cada empleado. Yo ingreso al empleado y cargo su sueldo, sus vacaciones, el importe de su sueldo, el importe de sus vacaciones, el importe del aguinaldo. Cuando le doy OK a eso, ese importe aparece automáticamente en todas las remuneraciones del 931. La remuneración número 9 responde a RT. Entonces, si dentro de la carga de los importes de ese empleado yo puse algún importe en el cuadrito donde dice sumas no remunerativas, empleados de comercio hoy está pagando un no remunerativo. Entonces yo cargo 50.000 pesos de sueldo bruto y 9.000 pesos de no remunerativo. Cuando yo le doy OK y paso a ver las remuneraciones, va a decir remuneración total 59.000, porque cobró 50 de remunerativo y 9.000 de no remunerativo, ¿sí? La 1, la 2, la 3, la 4, el resto me va a decir 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque es el sueldo bruto y el sueldo bruto es la base de cálculo para los aportes y las contribuciones. Porque yo a ese empleado le desconté el 11% sobre 50.000, ¿sí? Hasta que voy a llegar a la remuneración 9. Y la remuneración 9 va a volver a decir 59.000 pesos. Va a ser remunerativo y no remunerativo. ¿Por qué? Porque esa remuneración 9 corresponde al cálculo de ART. Y la ART cobra su alícuota, ya sea por lo que el empleado cobra remunerativo y no remunerativo. ¿Está? Por eso siempre la 9, si es que existe algún haber no remunerativo, la vamos a ver incrementada. Y la remuneración 10 es menor porque se hace una detracción, que por una ley, bueno, no me voy a poner a contarles todo, pero una detracción que se hace solamente para la parte del empleador, ¿sí? Hoy estoy descontando 7.003 pesos por empleado y eso lo vamos a ver en esa remuneración 10. Va a ser el sueldo bruto menos esos 7.003 pesos, que va a hacer que el empleador pague por ese empleado 50.000 menos 7.003, un poquito menos por algunas contribuciones que él tiene que hacer frente, ¿sí? Entonces, encuentro todas las remuneraciones del empleado. ¿Qué va a pasar con este empleado de jornada reducida? Ustedes lo tienen cargado como corresponde al empleado en el 931, porque el 931 trae toda la información de las altas de AFIP. Y si a ustedes este empleado le dieron de alta como de jornada reducida, me va a permitir meterme en esa remuneración 4 y en esa remuneración 8 a cambiarlas manualmente. Porque la remuneración 4 y la remuneración 8 corresponden al aporte y contribución de la obra social, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a tener que armar ese sueldo bruto habitual de jornada completa? Porque ese es el importe que voy a tener que cargarle en la remuneración 4 y en la remuneración 8 para que cuando el 931 calcule, me tome los importes correspondientes y haga los porcentajes sobre las bases exactas a las que yo también desconté.
Parece complicado, pero no lo es. Ahora vamos a ver el ejercicio y después vamos a imaginarnos que estamos cargando el 931 para que todo le cierre. El ejercicio decía que este es un vendedor B que ingresó en febrero de 2010, vamos a liquidarle en mayo de 2021. Sí o sí tengo que saber qué jornada realiza. Trabaja 5 horas diarias. El sueldo básico es de 56.400, así todo le aclaramos que es de jornada completa, pero si no lo hubiésemos aclarado, ustedes saben que corresponde al de 8 horas. Tiene un 1% de antigüedad por año, un 8,33 por presentismo. Me avisan que trabajó el feriado del 24 de mayo, que cobró 2.880 el concepto de comisiones y presentó un certificado médico por 3 días de enfermedad, habiéndolo comunicado formalmente. De paso acá vamos a ver lo que el otro día quedó medio ahí inconcluso en cuanto al descuento y al no descuento de esas ausencias. Si bien este señor estuvo ausente pero con aviso. Pero no solo que avisó, sino que justificó. Estaba enfermo. Pero yo aviso que mañana voy a faltar. Mañana falto, no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Es una ausencia injustificada, aunque yo haya avisado, ¿sí? Ahora, que yo avise, hoy no puedo ir a trabajar porque estoy enferma y tengo un certificado médico, eso es otro tema. ¿Se acuerdan que siempre les dije que vamos a liquidar un sueldo de 30 días? Porque corresponde pagar el mes completo y luego corresponde descontar los que no vayamos a pagar. En este caso a este señor no le vamos a descontar nada, pero sí vamos a dejar como corresponde separado los días que él trabajó y los días de licencia que el empleador reconoció, para que sepamos que este mes él estuvo 3 días enfermo y así todo se le abonaron. Entonces, primero, trabaja 5 horas. Van a agarrar esos 56.400 pesos, los van a dividir por 8 y los van a multiplicar por 5. Y les va a dar 35.250 pesos. ¿Qué es eso? Es el sueldo básico de este señor que trabaja 5 horas como vendedor. Vamos a discriminarle. De esos 35.250 pesos que ustedes tienen que pagar por trabajar el mes completo, el 11 es el ejercicio. Vamos a discriminarlo, ¿sí? Y vamos a decir 35.250 dividido 30 por 27 son los días que él trabajó, 31.725. 35.250 dividido 30 por 3, 3.525. Los 3 días que él no fue a trabajar, pero que se lo vamos a reconocer porque estuvo enfermo. Conclusión, 31.725 y 3.525 me suman los 35.250 del básico de jornada reducida por los 30 días de trabajo, ¿sí? Antigüedad lo vamos a calcular sobre los 35.250, el 11%, y el 8,33% también sobre los 35.250, porque si le estamos reconociendo la ausencia, le vamos a pagar todo, se lo vamos a pagar y le vamos a pagar los adicionales que corresponden, ¿sí? La discriminación solamente lo hacemos a efecto que el empleado vea que le pagamos esos 3 días de licencia reconocida, ¿sí? De licencia por enfermedad. Si este señor, esos 3 días, me llamó, me avisó, me dijo, no voy a ir a trabajar, Marisa, pero no trae ningún certificado de nada, ningún comprobante de nada, no se los vamos a pagar. ¿Qué diferencia vamos a hacer en este recibo de sueldo? Vamos a decir, sueldo básico 30 días, que de dónde va a salir, de los 56.400 dividido 8 por 5. 35.250. Sueldo básico, 30 días. El presentismo no se lo vamos a pagar porque faltó y no. Sí avisó, pero no sé, nadie corroboró que estuvo enfermo. No los vamos a pagar. Y le vamos a pagar la antigüedad sobre esos 35.250. Y ahora le descontaríamos los 3 días
de licencia injustificada o de ausencia injustificada. Y ahí haríamos que los 35.250 de sueldo básico más los 3.877,50 de antigüedad, todo eso dividido 30 por 3 y lo vamos a descontar. Conclusión, ¿cuántos días le pagamos? 27. ¿Cuánto le pagamos de adicional de antigüedad? El 11% solo sobre los 27 días trabajados, ¿sí? Esa era la diferencia con la ausencia que vimos antes del parcial. En este caso es distinto, es una ausencia justificada, así que se la vamos a abonar. La discriminamos, efecto que el empleado vea solamente que está pago sus 3 días de enfermedad. Le vamos a pagar las comisiones, 2.880, y el feriado trabajado. El feriado trabajado lo vamos a hacer sobre el sueldo bruto habitual de él, no el de la jornada completa. El de la jornada completa solo lo vamos a armar para el descuento de la obra social, ¿sí? Nos olvidamos de la jornada completa. El sueldo de él es el que se deriva de las 5 horas de trabajo. Entonces, 35.250 es el sueldo de 5 horas. Le vamos a sumar la antigüedad, le vamos a sumar el presentismo. Me quedo con un sueldo bruto habitual de jornada parcial de 42.063,83. A eso lo vamos a dividir por 25 para pagar el feriado. Nos vamos a fijar si tenemos alguna remuneración variable del mes anterior, como por ejemplo comisiones, porque horas extras no puede tener. Nadie me las informó, no sé si, creo que no las cobró, entonces el día feriado termina ahí. 42.063,83 dividido 25. Si alguien me hubiese dicho en el mes de abril cobró 3.000 pesos en concepto de comisiones, a ese 1.682,55 le hubiésemos sumado ¿qué? El promedio mensual de los 3.000, o sea, 3.000 dividido 30. Le hubiésemos sumado 100 pesos más, ¿sí? No es este el caso, nadie me informó de la variable del mes pasado, no lo debe haber cobrado, entonces ahí termina el valor del día feriado para él. Sueldo bruto, 46.626,38. Sigo como en todos los ejercicios, como en todos los recibos. La jubilación, el 11% sobre el sueldo bruto. La ley 19.032, el 3% sobre el sueldo bruto. Si tuviese descuento sindical, 2% sobre ese sueldo bruto, ¿sí? Y todos los descuentos que yo tenga que hacer sobre el sueldo bruto que le voy a pagar este mes. Hasta que llegó el momento de la obra social. Y en la obra social no voy a hacer el 3% de 46.626, sino que voy a hacer el 3% del sueldo que le correspondería cobrar a este señor si trabajaría 8 horas en lugar de 5. ¿Cómo lo sacamos? Haciendo los 56.400, que es el sueldo básico, jornada de 8 horas, más el 11% de antigüedad, más el 8,33% de presentismo, me dio 67.302,12. Ese es el sueldo bruto que él cobraría hoy si trabajaría 8 horas. Ya sé que ustedes me van a decir, y no, porque también trabajó un feriado, y no, porque... Bueno, todo lo remunerativo que se anexe en cada mes lo vamos a dejar de lado. Sí, nos vamos a basar en un sueldo bruto habitual de jornada completa de la categoría a la que a él le corresponde, porque las distintas categorías tienen distintos sueldos. Entonces, yo voy a tener que tomarme el trabajo de armar para cada empleado su sueldo bruto habitual de jornada completa, porque tal vez yo tengo 3 empleados de jornada parcial, pero uno es vendedor. El otro es administrativo, ya no puedo porque son distintas categorías. Tengo otro administrativo de 4 horas, pero tiene distinta antigüedad que este, entonces tampoco me sirve. Para cada uno le armo sueldo bruto básico, sueldo básico, más adicional de antigüedad, más adicional de presentismo, armo su sueldo bruto habitual. Y ese es el importe base para el descuento del 3% de la obra social. En este caso, 2019,06. Cuando ustedes tengan
que liquidarlo. A un empleado que trabaja jornada parcial nunca van a coincidir el 3% de la ley 19.032 con el 3% de la obra social. Simplemente porque uno es de una base y otro es de otra base, ¿sí? Y ahí suman los descuentos, las retenciones, el sueldo neto de 38.079,62. Me voy ahora a la carga del 931. Yo a este empleado le cargué le cargué el sueldo bruto, 46.626,38 en un lugar donde dice sueldo bruto, remuneración, haberes no remunerativos no tiene, se termina ahí mi carga. Cuando le doy enter a eso, me va a desplegar todas las remuneraciones de este empleado. Yo al principio les dije, no voy a calcular nada en el 931 porque lo calcula solo. Si yo ahí le doy calcular al 931, el 931 me va a mostrar los impuestos que calculó. Y donde diga aportes obra social, el 931 me va a mostrar 1.398,79. Pero cuando yo miro el borrador del 931, el 931 tiene ahí un costadito una planillita de Excel, con el loguito de Excel, que me muestra los cálculos que hizo, ¿sí? De dónde viene cada importe. Todo esto antes de presentarlo, obviamente. Entonces, cuando voy a mirar eso, tiene que coincidir, todo lo que sea aporte, me tiene que coincidir con estos descuentos que yo le hice al empleado en el recibo de sueldo. Como la jubilación me las va a tomar de los 46.626, me va a coincidir 5.128,90 de jubilación. Bárbaro, lo tildo. Ley 19.032, 1.398,79. Bárbaro, lo tengo. Cuando mire la obra social me va a decir 1.398,79. ¿Por qué? Porque yo cargué 46.626 como base. Y el 931 calculó los importes de acuerdo a eso. Tengo que volver hacia atrás, mirar todas las remuneraciones del empleado, pararme en la remuneración 4 y en la remuneración 8 y cambiar, borrar ese 46.000 y pico que apareció automáticamente y cargarle los 67.302,11, que es lo que yo calculé, que es lo que yo tomé como base para el descuento de la obra social. No solo va a ser el descuento, sino la contribución del empleador también. La obra social toma la base de la jornada de 8 horas. Una vez que yo cambie esas dos remuneraciones, vuelvo a darle calcular y ahí sí, el 931 me va a tirar los mismos números que tengo yo. ¿Por qué? Porque como le di la orden que la obra social la tome de la base de 67.302,12, me va a mostrar que el aporte del 931 en concepto de obra social es 2019,06. Esto, en el momento en que se puso de moda, digo yo, en el momento que surge esto, era, chicos, terrible, porque a veces no estamos hablando de una empresa con 2 empleados, donde yo ya sé que uno trabaja todo el día. A veces estoy hablando de empresas con 200 empleados, donde tengo capaz que 27 empleados jornada reducida. 27 empleados con distinta antigüedad y distintas categorías, o sea, distintas bases. OSECAC, que es la Obra Social de Empleados de Comercio, fue una de las primeras que se organizó, una de las primeras que empezó a inspeccionar también, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense que a veces con tantos empleados, yo le daba a liquidar, liquidaba, miraba los sueldos brutos, me cerraban, presentaba. Y después me acordaba que al empleado de jornada reducida no le había cambiado la 4 y la 8, o sea, le había descontado 2.000 pesos, pero en realidad el empleador depositó 1.000 y pico. Entonces las obras sociales empezaron a hacer inspecciones. ¿Por qué? Porque a los que tenían jornada reducida le tenían que descontar más. Ahí empezamos a ir para atrás, fue todo un lío. Hasta que yo me acuerdo que le dije a una inspectora de es imposible porque
armar los sueldos brutos de todos los empleados de jornada parcial en una empresa donde un día, meses después, esta inspectora me llama y me dice, bueno, tengo la solución para vos y para un montón. Sacaron un listado, ¿sí? Sacaron un listado que nos dan a aquellos que se lo pedimos, obviamente, que liquidamos los sueldos y que cargamos el 931, en el que solamente tira por categoría y año de antigüedad y presentismo, tira las bases para el cálculo de la obra social. O sea, me deja de lado la antigüedad. Es como más buena, vamos a decir. Y dice, estas son las bases para las jornadas reducidas, si las querés tomar. Si querés, además, calcularle con la antigüedad correspondiente, bárbaro, porque ahí el descuento va a ser mayor. Ahí no vamos a objetar nada. El tema es que no sean por debajo. Porque muchos decían, bueno, tomo los 56.400 y le informo los 56.400 y se terminó. Entonces, OSECAC, por ejemplo, fue una de las obras sociales que nos alcanzaba, nos dejaba ver esos listados y en el que decía, bueno, el vendedor A, el vendedor B, el vendedor C, la base es sueldo básico más presentismo. Entonces, cargábamos para todos los empleados vendedores de jornada reducida esa misma base sin importar que difiera su antigüedad. Les repito, si ustedes lo arman como corresponde, antigüedad y presentismo, está muy bien igual. Nosotros en la cátedra, acá en los ejercicios, ustedes van a tener que armar el sueldo bruto habitual del empleado. Básico más antigüedad más presentismo, tal como lo hicimos acá. Siempre se lo van a tener que armar y siempre van a tener que hacer el descuento sobre esa base, ¿sí? Conclusión, si ustedes están liquidando un empleado jornada parcial, el descuento de la ley 19032, que es un 3%, y el descuento de la obra social, que es un 3%, nunca les va a coincidir. Si les coincide, está mal, se olvidaron de hacer el cálculo de la obra social. Profe, perdón que Así. me interrumpa. Entonces, o sea, todo el cálculo que se hace para un trabajador, para un trabajo parcial se hace sobre el sueldo bruto habitual de una jornada parcial, excepto No te escuché. Que todo el ejercicio se hace sobre la base del sueldo bruto habitual de una jornada parcial, excepto lo de la obra social. Todo. Listo. Por eso fíjate que pusimos como liquidar también el feriado. ¿Para qué? Para que ustedes vean que el sueldo bruto habitual de la jornada completa no lo toco para nada. Ustedes lo tienen que armar al momento del descuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le voy a pagar a este hombre un feriado sobre los 67.300 pesos si él trabaja 5 horas nada más. Lo voy a pagar sobre su jornada laboral. Hay algo que no me queda claro. Sí. Cuando se refiere a la remuneración cuarta y octava, es que nosotros cargamos en el 931 varias veces la remuneración. Te escucho muy bajito, Javier. A ver, ahí me escucha mejor. No sé dónde está el micrófono, ¿no? ¿Me escucha mejor ahora? Ahí sí. Ahí va. Le preguntaba lo de la remuneración que usted dice en el 931 en la cuarta y la octava. Es que nosotros cargamos varias veces la remuneración esta parcial, salvo en estos dos puntos que hay que cargar la total de la jornada completa para que el sistema automáticamente tire información correcta, la cuenta correcta, eso. No entiendo esa parte, digamos. El tema, en la carga del 931 se hace por empleado. Es empleado por empleado. Si yo tengo 100 empleados, tengo que ingresar a cada uno de ellos, cargarle su sueldo bruto, y si alguno de estos 100 empleados tiene jornada reducida, cambiarle la remuneración 4 y 8 por el importe que corresponda para descontar sobre la jornada completa, ¿sí? Hoy los sistemas de liquidación de sueldo, el sistema de liquidación de sueldo me lleva toda la información al 931, no necesariamente lo tengo que cargar manual. Bien, pero no entiendo a qué se refiere por remuneración 4 y 8. Eso es lo que no... Son las remuneraciones que vos vas a ver
en el 931. Cada remuneración responde al cálculo de algo, ¿sí? Ah, Al cálculo de la obra social. Ahí está. Y generalmente las primeras son todas las que refieren al aporte, o sea, a lo que descontamos en la obra social, porque en el 931 vas a encontrar dos jubilaciones, jubilación de aporte y jubilación de contribución, o sea, la jubilación que vos le descontaste a este hombre en el recibo de sueldo, 5.128,90, la vas a tener que pagar vos en el 931. Sí, Pagar, sí, está bien. digo Sí, yo. sí, Depositar, porque se la descontamos al empleado. Sí, correcto. ¿Cómo? No, está bien, eso ahora lo entendí. Lo que no me imaginaba era eso. O sea, pensé que el sistema toma de cada remuneración para sacar un dato y justo la 4 y la 8 es la que lleva a esto de la obra social. Que por eso hay que Claro, pero cambiarlo. es por cada uno.